Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estar hablando sobre las dos diferencias de las Biblias católicas o la Biblia originalmente escrita en griego y las Biblias que se escribieron posteriormente, especialmente ya por el siglo XV con la Reforma Protestante y luego ya en el siglo XIX con la famosa Biblia, especialmente la que usan los testigos de Jehová. ¿Cuáles son esencialmente la diferencia? Bueno, la Biblia tiene 73 libros. El canon de la lista de los libros sagrados son 73 libros, 46 libros del Antiguo Testamento, que así lo definió el pueblo judío unos 300 años antes de Cristo. Se le llama el Código de Alejandría o Septuaginta, que contiene el Antiguo Testamento 46 libros. Y el Nuevo Testamento, que fue definido por la Iglesia Católica, tiene 27 libros. Entonces, esencialmente la primera diferencia es que el Antiguo Testamento de la Biblia que usan nuestros hermanos no católicos le faltan 7 libros. Esos 7 libros se los quitaron al Antiguo Testamento. O sea que el Antiguo Testamento de la Biblia no católica tiene solamente 39 libros. ¿Cuándo sucedió eso? Eso sucedió allá en el año 1517 en Alemania. El autor de quitarle esos 7 libros a la Biblia fue Martín Lutero. Martín Lutero le quitó 7 libros al Antiguo Testamento y 5 libros al Nuevo Testamento, aunque el error en el Nuevo Testamento lo inventaron sus seguidores. Después cuando tradujeron la Biblia, el error de que haberle quitado 5 libros al Nuevo Testamento lo corrigieron y siempre dejaron los 27 libros. Esencialmente esa es la gran diferencia. La Biblia original, la que fue escrita en griego, son 73 libros. Los 46 reconocidos por el pueblo judío, Código de Alejandría o Septuaginta, y los 27 libros que definió la Santa Iglesia Católica, 73 en total. Todas las demás Biblias les hacen falta 7 libros. Esa es la primera gran diferencia. La segunda diferencia es el distorsionar lo que se le conoce el tetragrama del nombre de Dios en el Antiguo Testamento, que utilizaban 4 consonantes y que nosotros leemos en nuestra Biblia con la palabra Yahvé. Eso aparece en Éxodo capítulo 3, versículo 14. La palabra Yahvé significa yo soy el que soy. Yo soy. Yo soy el que soy. Cuando Moisés le pregunta a Dios, cuando el pueblo me pregunte de parte de quién voy, entonces Yahvé Dios le dice, tú le vas a decir yo soy. O sea, yo soy Yahvé, tu Dios. Entonces la palabra Yahvé es la palabra original que se definía con un tetragrama de 4 consonantes en el Antiguo Testamento, pero que unos 800 años después de Cristo, escuchen bien, 800 años después de Cristo, un grupo llamado los masoretas pensaron en estudiar cuál era el verdadero nombre de Dios y entonces agarraron el tetragrama de las 4 consonantes de la palabra Yahvé y le pusieron a ese tetragrama las vocales de la palabra Adonai, que Adonai es una palabra que significa Señor y que empezaron a utilizar los judíos de la diáspora. Entonces, la segunda gran diferencia de la Biblia es que la Biblia original utiliza el nombre de Yahvé Dios y las traducciones no católicas en un mal uso del tetragrama y en unión con las vocales de la palabra Adonai sacaron y concluyeron que el nombre de Dios es Jehová. Jehová es un nombre que no existe. Es una, es una componenda del tetragrama de las 4 consonantes de la palabra Yahvé que se utilizaba en el Antiguo Testamento con las vocales de la palabra Adonai, que es una palabra que empezaron a utilizar los judíos de la diáspora durante todo el tiempo antes de Cristo. Para que vayamos entendiendo eso un poco. La palabra Yahvé no existe en ningún texto original de la Biblia, no existe ni siquiera en los primeros siglos ya de la era cristiana, sino que es una adaptación que se hace del tetragrama y las consonantes de la palabra Adonai. Por consecuencia, la palabra Jehová no existe, o sea, no es correcta. La palabra correcta en el Antiguo Testamento es Yahvé, pero el nombre de Dios tampoco es Yahvé, el nombre de Dios es Padre. En el Nuevo Testamento, en el diálogo que va a hablar Jesús con el Padre, siempre va a decir Padre, Padre, y cuando ustedes oren digan Padre nuestro.
Entonces el Padre me envió, el Padre de ustedes, el nombre de Dios es Padre, así lo define la Santa Madre Iglesia Católica. Pero las dos grandes diferencias entonces de una Biblia católica que contiene los libros desde antes de Cristo, escrito en griego antiguo, luego en griego popular, el Nuevo Testamento, son 73 libros. Las Biblias no católicas tienen solamente 66 libros. Y la segunda gran diferencia es que utilizan un nombre que es erróneo usar lo que es la palabra Jehová. Esencialmente, esas son las dos grandes diferencias.